Saludos, soy Manuel Bea y tengo el enorme placer de formar parte de la celebración de la Semana Europea de Geoparques de la mano del Geoparque del Maestrazgo. Es en este contexto, en una de las zonas con una concentración más interesante de arte levantino de Aragón, donde encontramos justificación para esta breve charla que en los próximos minutos nos llevará a recorrer y conocer los abrigos rupestres del Geoparque y sus características más sobresalientes. ¿Pero qué es el arte levantino? Bueno, en esta diapositiva vemos algunas de las características que tratan de definirlo. En general, es un término convencional que hace referencia a un ciclo artístico pospaleolítico, de tendencia al naturalismo, narrativo, esencialmente pictórico y realizado en abrigos al aire libre. Esta definición, en términos globales o genéricos, es correcta, pero el arte levantino es mucho más, y creo que bastante más complejo. El arte levantino se descubre dos veces, una con un carácter no oficial, en 1892, con el descubrimiento llevado a cabo por Emilio Marconell en la Sierra de Albarracín, y otra oficial llevada a cabo en 1903 o 1905 por parte de Juan Cabré. Después de estos hallazgos, como podemos ver en esta imagen, los yacimientos y los descubrimientos se van sucediendo a lo largo del tiempo. He destacado aquellos relativos a los que ahora nos ocupan, a los conjuntos levantinos de la zona del Geoparque del Maestrazgo. Aquellos llevados a cabo en este territorio tardarán un tiempo, como podemos observar, y no es hasta mediados del siglo XX cuando Teógenes Ortego da noticia del primero de ellos, el abrigo del Tórico. Tras este, en sucesivos años, se irán descubriendo los de la zona del Pudial, Arenal de Fonseca y más recientemente los de Barranco Hondo, el Cantalar y, el más reciente de todos ellos, el de Barranco Gómez. La importancia y la intensa labor realizada por algunos de los más grandes prehistoriadores especialistas en arte rupestre, junto a instituciones como la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas del Museo Nacional de Ciencias Naturales o la propia institución Fernando el Católico, la publicación de congresos nacionales de arqueología, etcétera, etcétera, donde se publican interesantes estudios sobre estos conjuntos rupestres, trabajos de grandes especialistas como Breil, Omermayer, junto a otros grandes artistas, también como Benítez Mellado, Antonio Bregante, y con ellos tras los máximos exponentes de la prehistoria española, tres de los máximos exponentes de la prehistoria española: Martín Almagro, Eduardo Ripoll y Antonio Beltrán, desde la Universidad de Zaragoza, que lleva a cabo una intensa tradición investigadora en arte rupestre que desde hace años continúa Pilar Utrilla. Asimismo, destacan otras figuras también, como la ya citada Teógenes Ortego, junto a Fernando Piñón o Vicente Valdelló. Bueno, estos son algunos de los conjuntos que en los últimos años han sido estudiados, documentados o reestudiados, también recientemente descubiertos, para que nos hagamos idea de la gran importancia de este patrimonio artístico que atesora nuestra comunidad autónoma. Y especialmente destacan en este sentido algunos de los conjuntos de los que ahora nos vamos a ocupar. Aquellos contenidos en el Geoparque y Parque Cultural del Maestrazgo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los más destacados. Vemos aquí en la imagen las serranías abruptas del paisaje desde el punto de vista visual, paisajístico y también geológico tan absolutamente espectacular como es este de la zona del Pudial, cercano al núcleo de la Algeciras, en Castellote. El primero de los conjuntos que vamos a ver es el abrigo del Tórico. Como pueden observar, no todos ellos son de fácil acceso. En este caso, probablemente el acceso original se habría caído, habría sido por una especie de cornisa que hoy en día no se encuentra, y la única posibilidad de acceder al mismo es a través de sistemas de escalada. Allí en lo alto, a 11 metros de altura, encontramos una de las más magníficas representaciones de bóvidos de todo el arte levantino y mejor conservada. Esta es una perspectiva que tenemos para que se hagan idea de la preciosidad del paisaje que envuelve a la mayoría de estos conjuntos con arte levantino. Y este es el protagonista del conjunto, un toro de unos 42 centímetros de longitud, bastante bien conservado, en un color rojo granate sin apenas imperfecciones, y fíjense, por ejemplo, en la calidad del trazo, la seguridad del mismo y en la cantidad de detalles anatómicos que presenta la representación. Es interesante destacar, como pueden observar en este calco, la existencia de otros trazos de color rojo anaranjado bastante más claro, algunos de los cuales se localizan por encima del toro. En las proximidades, en un barranco cercano, en el barranco Gómez, encontramos otro de los conjuntos más destacados, que es el abrigo de la Vacada, que ha sido profusamente documentado en los últimos años, de 2005.
en el que se han llevado a cabo pues, bueno, desde técnicas de restitución digital, fotogrametría, escaneado láser, etcétera, etcétera. En él encontramos hasta a más de 70 motivos pictóricos repartidos en 3 paneles diferenciados, en 3 sectores, como pueden apreciar, en los que encontramos una gama temática muy importante, fundamentada sobre todo en las representaciones de bóvidos. Vemos aquí algunas de las imágenes, fotografías originales y tratamiento digital de la imagen, en el que algunas de estas representaciones de bóvidos se destacan sobre el resto por sus dimensiones y por el naturalismo llevado a cabo en las mismas. Tenemos aquí algunos de estos ejemplos de bóvidos en diferentes actitudes y junto a ello también representaciones humanas. Quizás dos de las más destacadas sean las que componen esta pequeña escena, que en nuestra opinión parece reproducir una especie de escena de rendición o de ofrenda en el que uno de los arqueros ofrece sus armas, el arco y las flechas, a otro. En la zona del Pundial, no lejano del abrigo del Torico en realidad, encontramos el conjunto del arquero, un conjunto muy interesante publicado en 1961 por Eduardo Ripoll y en el que encontramos en estado de conservación no demasiado visible, en el que encontramos unas interesantes representaciones, sobre todo representaciones humanas y una escena de caza que veremos a continuación. Estas son a las que me refería, el calco de las mismas, en el que encontramos, como pueden observar, una escena central con un arquero en posición estática, con un arco muy grande de doble curvatura, con una de flechas con emplumadura lanceolada y otras dos figuras flanqueando a la central, al menos una de ellas probablemente una mujer, ya que parece representar o tener representada la falda. Esta es la escena de caza a la que me refería anteriormente y en la que se puede apreciar a un arquero que sigue un rastro de huellas o de sangre dejado por un cáprido herido que aparece con las patas replegadas y un charco de sangre detrás de sí. La escena es interesante, pero amplía su interés cuando constatamos que el artista levantino incluyó el relieve natural del abrigo, el volumen de la roca, en la propia configuración escénica, de manera que el animal permanecería oculto de la vista del arquero, motivo por el cual éste debe seguir las huellas para poder cobrar la presa. En este mismo conjunto encontramos también, y no es demasiado habitual en la zona, un pequeño panel con representaciones de arte esquemático. El conjunto que completa y complementa a los otros dos anteriores de la zona del Pudial es el abrigo del friso abierto del Pudial, con una fotografía de 1961 y una actual, con el calco más actual del conjunto, en el que vemos que probablemente el conjunto fue bastante más amplio de lo que considerábamos hasta el principio, con la aparición de nuevas representaciones, como pueden ser a las tos tradicionales que pueden observar en la parte inferior de la imagen de dos arqueros a la carrera corriendo de un estilo bastante más estilizado, convenciones más estilizadas, tendentes un poquito más al esquematismo, como pueden observar en la parte de abajo, que contrasta con lo que hemos visto hasta ahora en los otros conjuntos y también con otras representaciones humanas del mismo conjunto del friso abierto. En la otra vertiente del pantano de Santolea encontramos uno de los conjuntos más singulares de todo el panorama del arte levantino peninsular, que es el abrigo del Barranco Hondo, y es singular por los aspectos que vamos a ver a continuación. Como pueden observar, esta es la pared, apenas si es posible vislumbrar ningún motivo, y eso es debido a que en este caso no se encuentran pintados, sino grabados, y mediante un grabado muy fino, de carácter lineal, con algunas zonas raspadas, como veremos a continuación. Esta es la imagen, la perspectiva, el aspecto que presenta en la actualidad y a ojo desnudo. Como pueden observar, resulta ciertamente muy complejo el poder observar estos motivos. Sin embargo, como pueden observar aquí en el calco del estudio coordinado por Pilar Utrilla y Valentín Villaverde, como pueden observar, encontramos representaciones de cérvidos, un macho y una hembra, y aquello que resulta más destacado de todo el conjunto, son las representaciones grabadas de 3 arqueros de estilo ciertamente y netamente levantinos, lo que le convierte hasta el momento y con seguridad en el único conjunto levantino de España y por lo tanto también de todo el mundo con representaciones humanas grabadas. No muy lejos, también en la cuenca de Guadalope, a escasos metros del curso fluvial en realidad, encontramos el abrigo del Arenal de la Fonseca, muy interesante también por contener a los pies del propio abrigo decorado una serie de niveles de ocupación que van, como decía, desde niveles de ocupación del gravetiense hasta fases neolíticas.
En este conjunto encontramos 3 paneles pictóricos diferenciados, 2 de ellos levantinos y el panel 2 que sería esquemático. Encontramos aquí algunas de las manifestaciones más destacadas con la representación de un jabalí y otras representaciones de arquero, como pueden observar en la parte superior, y a la izquierda una composición escénica, una probable escena de caza, aunque no se han conservado perfectamente todos los motivos que formarían parte de la misma. Este es un detalle de la posible escena de caza en la que se aprecian 3 arqueros al vuelo, con las piernas muy abiertas, alguno de grandes dimensiones y con los volúmenes de las piernas, muslos y pantorrillas muy marcados, algo característico de la fase de arquetipo robusto, tipo centelles o paquípodo. Estas convenciones son propias de uno de los ciclos más antiguos de desarrollo del arte levantino, para el que encontramos buenos paralelos también en otros conjuntos del Guadalope y de territorios vecinos, como los de la Cuenca del Martín o de Castellón. Algunos detalles de esta escena que resultan interesantes. Primero, el poder constatar la existencia de más figuras de las que tradicionalmente se habían podido documentar, restos inidentificables, probablemente de zoomorfos, alguno de ellos con flechas clavadas, con lo cual nos induce a pensar en la existencia original de una verdadera escena de caza, y otros elementos interesantes como pueden observar en la imagen de la izquierda, con diferentes fotografías con tratamiento digital de la imagen, en el que podemos observar una especie de doble arco, uno de ellos realizado en un tono mucho más claro, anaranjado, quizás como una corrección por parte del artista o como una especie de sketch o de esquema previo, de líneas previas a la realización y confección final del motivo definitivo. Los descubrimientos, como les decía al principio, y hemos podido observar en la imagen de la secuencia de descubrimientos, se siguen produciendo. Y en 2013 se descubrió el denominado abrigo del Barranco Hondo, que va a ser una verdadera novedad en el momento en el que podamos concluir la documentación del mismo, estudio que llevamos a cabo junto con compañeros de la Universidad de Barcelona. Pero algo más al sur encontramos también algunos conjuntos levantinos interesantes, como el abrigo del Cantalar I. Esta es una de las representaciones, el detalle de una de las representaciones del conjunto que atesora motivos zoomorfos, al menos dos representaciones de bóvidos de grandes dimensiones, mal conservados, como pueden observar en la imagen. Este es el calco del mismo, pero que probablemente apunta a la existencia de diferentes fases a partir del repintado, como pueden observar, de la cornamenta de las astas del propio animal, con dos convenciones en la perspectiva, una con representación en perspectiva frontal y otra con cuerno en perspectiva correcta. Esta sería otra de las representaciones. Aquí vemos una nueva representación de bóvido, algo mejor conservada, en la que apreciamos diversos aspectos, dimensión, actitud, estilo, que le aproximan al que ya hemos visto del torico. Motivos como estos apuntan a la existencia evidente de convencionalismos compartidos por los grupos levantinos y que podemos encontrar representados, en ocasiones casi de forma idéntica, en diferentes regiones. En este conjunto, junto a otros elementos pictóricos, restos que no resultan demasiado identificables, encontramos también una preciosa escena de caza, probablemente de carácter acumulativo, en la que un arquero de torso estilizado y piernas flexionadas se dirige corriendo, disparando el arco y tensando el mismo hacia un cérvido, como pueden observar en la imagen, que conserva una tonalidad muy viva todavía, aunque la mitad inferior de la representación se haya perdido. Y por último encontramos el conjunto del barranco de Gibert I, el más meridional de todos ellos, ya en la zona de Mosqueruela, en el que en este frontal calizo, como pueden observar, el abrigo de Barranco de Gibert I contiene tan solo representaciones humanas, en una composición de carácter circular, en la que el protagonismo parece centrarse en el arquero de mayores dimensiones y mejor conservado que ocupa el espacio central.
Ese arquero, en actitud dinámica y con un tocado de antenas en la cabeza, aparece tensando el arco, quizá en el contexto de un carácter bélico del conjunto. El aspecto de las figuraciones es bastante más estilizado de lo que hemos visto para el resto de representaciones humanas de la zona, lo que apunta a un momento de desarrollo o fase dentro de la evolución del arte levantino diferente, aspecto que iría también en relación con la proliferación de temáticas bélicas. Las nuevas tecnologías de documentación, aplicadas en el estudio de muchos de los conjuntos del Geoparque y Parque Cultural del Maestrazgo, nos ha permitido conocer mejor los elementos representados. El caso de Barranco Giberuno es paradigmático, ya que ha permitido incluso concretar la identificación de alguna de las figuras. Hemos llevado a cabo un rápido recorrido por los conjuntos levantinos del Geoparque del Maestrazgo, pero debemos tener en cuenta que diferentes instituciones, el propio Geoparque, el Parque Cultural, la Comarca del Maestrazgo y la Universidad de Zaragoza, han llevado a cabo importantes acciones y proyectos en el estudio, documentación, difusión y puesta en valor de los conjuntos rupestres del territorio. Esta breve aproximación al legado rupestre levantino del Maestrazgo solo se entiende en el contexto más amplio del conjunto de actividades aludidas: visitas virtuales, visitas guiadas, puesta en marcha de rutas y senderos o la celebración de la Semana Europea de Geoparques. Pero sobre todo, lo que trata de destacar es la enorme importancia del singular legado que supone el arte rupestre, esa parte de la cultura material que más nos aproxima a la esencia más etérea del ser humano, el sentimiento unido al pensamiento. Tenemos ante nosotros dos aspectos diferenciados pero interconectados. Por un lado, la responsabilidad de preservar lo mejor posible estos conjuntos, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero también el enorme privilegio de poder disfrutarlos. Y la mejor manera de recrearse con los cuadros colgados en las paredes del museo más grande del mundo es, sin duda, visitarlos con responsabilidad y respeto, y con ello disfrutaremos también de muchos de los patrimonios geológico, paisajístico, biológico, arquitectónico, gastronómico y naturalmente humano que atesoran estas tierras.